Bueno, muy buenas. El día de hoy yo vengo a hablar un poquito sobre el tema que elegí para la investigación de mi trabajo de métodos y el tema que elegí fue causas del bullying en el área escolar en estudiantes de la escuela Juan Evangelista Sojo Cartín en la Flor de Paraíso de Cartago durante el periodo lectivo del año 2020. Para iniciar, vamos a hablar sobre la trillada frase que habitualmente escuchamos de no quiero ir a la escuela en niños que sufren el bullying. Puede ser la primera manifestación de que un niño que está en problemas, en ocasiones acompañado de algunos signos, tales como dolores imprecisos, malestares diversos o dificultades para salir de la cama. La frase, sin embargo, suele aludir a cierta clase de cosas que no tienen que ver con la clase de matemática o las exigencias de alguna otra materia y sí con algo que para el niño suele ser vivencialmente más importante, la relación con sus pares. El fenómeno de acoso escolar, también llamado intimidación, hostigamiento, se está convirtiendo en un tema muy angustiante en la realidad escolar en todo el mundo y se refiere especialmente al maltrato físico o verbal sistemático por parte de uno o más alumnos hacia otros. El caso de que un niño que sobrelleva el papel que le ha asignado el grupo de matones dominante en la clase y que sistemáticamente es mofado, insultado, humillado y puesto en ridículo delante de todos sus compañeros que comparten esta situación de forma tácita, nos estamos refiriendo a niños que son objetivo de chantajes por parte de un grupo de compañeros que les obligan a actuar así si no quieren sufrir males mayores. La violencia escolar se ha convertido en un objeto de estudio e intervención prioritario durante la última década. La preocupación tanto de la comunidad educativa como de la sociedad sobre los episodios de violencia en los centros educativos está incluso anteponiendo la necesidad de su respuesta educativa a los procesos obstruccionales. El bullying o el maltrato entre iguales es un indicador de falta de salud de la sociedad en la que ésta inserta la escuela, que por otra parte no hace ni más ni menos que reflejar los valores que se imperan en aquella. Hablamos también un poco sobre los antecedentes que tiene la palabra bullying. Originalmente la palabra que conocemos como bullying proviene del inglés de bull, que significa toro, y agrupa un conjunto muy diverso de conductas. Incluye desde la violencia física hacia un compañero hasta la agresividad verbal, ya sea de forma directa, como por ejemplo insultar, o indirecta, más sutil, como difundir rumores falsos. Diversos investigadores en todo el mundo han dirigido sus estudios a este fenómeno, ya que ha tomado una complejidad preocupante, además por su crecimiento durante los años de escolaridad. Uno de los problemas es que el nivel de acoso escolar va diariamente en aumento y parece que nunca llega a su solución. Los agresores no son conscientes nunca del daño que ocasionan y de que hay derechos humanos universales, debido a que no hay un control de solución para el problema del bullying y las consecuencias que ocasionan las víctimas de acoso escolar cada vez son peores. Cada vez es mayor la frecuencia con la que las instituciones educativas aparecen en los medios de comunicación por episodios de violencia entre estudiantes que alcanzan gran atracción pública y causan alarma social. Hay una gran diversidad de aspectos que deben ser considerados para analizar el acoso escolar, como las posibles variaciones según el género y el curso, así como tener en cuenta dónde sucede, quién lo lleva a cabo, no solo en cuanto al género de los agresores, sino también al número y configuración del grupo, y también a quién se lo cuentan las víctimas. Se habla de la hipótesis. ¿Qué podemos decir? Que las principales causas del bullying son que el agresor la mayoría de las veces quiere demostrar fortaleza, que él es el mejor que los demás, que es superior y que todos deben obedecerlo. Muchas veces ellos lo hacen para no mostrar realmente que no son tan fuertes como aparentan. Tienen problemas en casa y en el medio en donde vive. Para poder comprobar nuestra hipótesis, acudiremos a la escuela Juan Evangelista Sojo Cartín, en la Flor de Paraíso de Cartago, para así poder observar más de cerca el problema y cómo es que se da y de qué manera o qué características tienen los involucrados en el bullying. Y bueno, como objetivo general tenemos desarrollar un problema educativo para la prevención del síndrome del bullying en la escuela Juan Evangelista Sojo Cartín en la Flor de Paraíso de Cartago. Como objetivos específicos tenemos lograr que los niños tengan una convivencia positiva con sus familias y la comunidad, así como involucrar al centro educativo y los padres de familia en el proyecto de manera que se logre diseñar, ampliar y evaluar un taller basado en la técnica de aprendizaje, identificar las formas de maltrato más frecuentes entre compañeros según la opinión entre los grupos de estudio y detectar los escenarios donde se producen las acciones de maltrato según criterio de los estudiantes en estudio.
Dentro de las limitaciones que tenemos para el proyecto son las siguientes. No se cuenta con un espacio físico apto para impartir la charla a los padres de familia de los alumnos que asisten a la institución. Hay mucha confusión sobre el bullying, ya que lo asemejan a juegos, bromas normales entre niños. Y también otro problema que tuvimos fue que no se pudo realizar el proyecto como debía ser por motivo del coronavirus. Algunas delimitaciones que presenta durante el proyecto realizado son participación de los estudiantes en las actividades realizadas durante el proyecto, colaboración de la orientadora para organizar los horarios e impartir las charlas del síndrome del bullying no afectando los cursos lectivos de cada materia, y la cooperación con los instrumentos necesarios para la realización del proyecto. Como misión se busca insertar en la Escuela Juan Evangelista diferentes ámbitos laborales, un programa que fomenta la cultura de paz y de la reflexión que armoniza el ambiente, donde los conflictos se transformen en una instancia de crecimiento, fomentando el diálogo constructivo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Como visión, se han desarrollado un programa de prevención escolar que aspira a ser un aporte para toda la comunidad, capacitando a profesores, alumnos y personas en general con herramientas y técnicas propias de la edición para que guíen a las personas en conflicto en la resolución pacífica de estos. Con la medición escolar se fomenta la solidaridad, el respeto y la diversidad y las diferentes formas de pensar y sentir. ¿Cómo definimos el bullying? Bueno, eso es un maltrato entre iguales por abuso de poder. Se define como conducta de persecución física, psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática, en el que el agresor sume a su víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder, en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente. Es aquella. Cuando se habla de bullying, hay que establecer que los profesionales expertos en la materia tienen muy claro qué perfiles tienen el acosador y el acosado. Así, en el primer caso, estos son las principales señas de identidad que la definen. El acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido. Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía. Por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia en su propio hogar, no tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad. En el segundo caso, el del acosado, estas podemos decir que son sus características. Tiene baja autoestima y además no posee su personalidad segura. Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo. Se trata de una persona muy apegada a su familia y no tiene ninguna autonomía. Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase. El bullying se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tienen los padres respecto a sus hijos. Por tanto, es importante que aquellos presten atención a signos que pueden indicar. El adolescente presenta cambios de humor muy bruscos, tiene miedo de ir al colegio y por eso siempre pone excusas para faltar a clase. Se produce un importante cambio en el rendimiento escolar y no cuenta nada sobre su día a día en el centro educativo. Con las nuevas tecnologías, el bullying se ha extendido al hogar de las víctimas, en lo que se conoce como ciberbullying. Los acosadores se encargan de molestar a través de Internet con correos electrónicos que intimidan, la difusión de fotografías retocadas, la difamación en redes sociales y hasta la creación de páginas web con contenidos agresivos. El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima con vistas de obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los demás. En general, las causas o factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen ser personales, familiares y escolares. En lo personal, el acosador se ve superior, bien porque cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el acosado es alguien que con muy poca capacidad de responder a las agresiones. En la mayoría de las ocasiones, el acosador lo que quiere es ver que el acosado lo está pasando muy mal.
terreno familiar, el origen de la violencia en los niños puede residir en una ausencia de un padre o en la presencia de un padre violento. Esta situación puede generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, las tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o mala organización en el hogar puede contribuir a que los niños tengan una conducta agresiva. ¿Cuándo el niño sufre acoso escolar? El acoso escolar es como las termitas, aquellos insectos que comen la madera. El acoso va inhibiendo y destruyendo la seguridad, la fuerza, la autoestima, la ilusión, la confianza y la libertad de los niños, dando lugar al miedo, a la inseguridad, al dolor, a la falta de autonomía y a la incapacidad de reacción de niños. Los niños no se quejan solamente por quejarse. Muchas veces los dolores físicos no se deben solo a un golpe, una caída o una enfermedad. Puede ser una expresión de un dolor que está muy dentro, oculto en el interior de los niños. Características de un agresor. Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Los acosadores escolares, la existencia probable de una educación familiar permisiva que les puede haber llevado a no interiorizar suficientemente bien el principio de realidad. Los derechos de uno deben armonizarse con los de los demás. Algunos conceptos importantes como la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El conflicto, este concepto aparece generalmente asociado a una valoración negativa, debido a que se confunde conflicto con violencia. Un conflicto puede resolverse también de forma no violenta, mientras que la violencia no es innata en los seres humanos, sino que es un aprendizaje. El conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto inevitable, de manera más de que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y constructivamente de forma no violenta, ya que es una energía y oportunidad para el cambio. La agresión se caracteriza por el fin de lesionar a otro organismo o al propio, pero es necesario añadir a lo anterior la intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar, pero no podemos dejar de hacer referencia a la diferencia entre agresividad y agresión. El término agresión debería utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y efectivo. Agresividad es el término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión. En este tipo de juego de contacto físico o de simulación de peleas es muy estudiado por la etología del desarrollo. Es un comportamiento que puede darse en pareja o pequeños grupos. En él, los jugadores se persiguen, se agarran, se tiran en el suelo en medio de una algarabía de gritos y palabras en las que todos reconocen una actitud y un gesto lúdico. Si no incluyen desprecio, burla, sarcasmo, no tienen por qué ser consideradas abuso. El problema aparece cuando la broma se hace pesada, su contenido es insultante o procaz, o está formulada desde un sentido del humor excesivamente sarcástico, que esconde una punzada de mala intención y ridiculiza a las personas presentes o ausentes. Existen diferentes formas de maltrato, como por ejemplo el físico. Puede ser indirecto, esconder, robar o romper cosas de alguien. Directo, pegar, amenazar con armas. Maltrato verbal, indirecto, hablar mal de alguien, difundir rumores falsos. Psicológico, son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de maltrato: exclusión social, indirecta, ignorar. Directa, excluir, no dejar participar a alguien en una actividad. Y también el maltrato mixto. Este se compone de físico y verbal: amenazar para intimidar, obligar a hacer cosas, chantaje, acosar sexualmente. Tipos de bullying. Hay que diferenciar tipos de bullying: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones y amenazas. El bloqueo social abarca el intento de aislamiento social y la marginación que intenta llevar a cabo el agresor hacia la víctima. El agresor intenta llevar a cabo esto prohibiendo a la víctima que juegue con otros niños o que se relacione con alguien de la escuela. El agresor también se mete con la víctima con el objetivo de que los compañeros le vean como alguien débil y manipulable y así le dejen de lado. El bloqueo social es la agresión más difícil de solucionar, ya que no es como si le pegaran, porque no deja huella y además la víctima no habla.
Algunas características del bullying es que debe existir un víctima y un agresor. También debe existir una desigualdad de poder, de desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. La acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente, de forma repetida en el tiempo. Para que exista y se dé el bullying cuenta con los siguientes elementos: el víctima, que es la persona que se molesta comúnmente; el agresor, es el que inicia o motiva los ataques contra el víctima; los cómplices son aquellos que se ríen y apoyan al agresor; los padres son un componente básico del bullying; y los profesores son un elemento clave para intentar solucionar el acoso. ¿Cómo detectar que alguien está siendo víctima del bullying? Bueno, no es difícil saber si alguien está siendo víctima del bullying, pero si se detecta se impide que la víctima sufra más. Para detectarlo se puede hacer desde el ámbito familiar o desde el centro educativo. Algunos de los síntomas que presentan estos niños son irritabilidad o tristeza, se ven angustiados o deprimidos, se muestra muy callado, encerrado en sí mismo y huraño, muestra cambios en su conducta, se niega a ir a la escuela y la actividad de la misma o busca pretextos para quedarse en casa, problemas para dormir o pesadillas. Unos tips que podemos tomar en cuenta para la prevención del bullying es evitar que en casa hayan gritos, golpes o insultos. Recuerda que los niños son un reflejo de lo que viven en casa. Enseña a tus hijos a controlar sus emociones e impulsos. Determina límites en su conducta y relaciónate y conoce a los amigos de tus hijos.